Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bendición poder estar aquí. Y no me toca presentar a ningún bebé hoy, ¿verdad? Hoy no. Cada semana tenemos presentaciones de bebés y eso es una bendición, ¿verdad? Saber que nos estamos multiplicando por ese lado, pero también por el lado del evangelismo, ¿verdad? Estamos compartiendo la palabra cada uno de nosotros en los diferentes espacios en los que tenemos oportunidad. Así que vamos a la palabra de Dios. Si me regalan un poquito de monitor, se los voy a agradecer mucho. ¿Sí me escuchan bien allá atrás? Allá enfrente, perdón. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El título de la enseñanza es Se buscan servidores. Se buscan servidores. Y vamos a tomar como base el versículo 3 para después empezar a estudiarlo desde el versículo 1 hasta los versículos 7. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Señor, te damos muchas gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de reunirnos primeramente para alabarte, para adorarte, pero también para ahora recibir tu palabra, para que tú nos hables al corazón, para que tú nos transformes por medio de esta palabra que es viva, que es eficaz, como cada vez que nosotros oramos lo recordamos que es viva y que es eficaz, es aplicable a nuestras vidas. Y también, Señor, esta palabra tuya es inspirada por ti, tiene tu aliento, tiene tu vida, por eso nos da vida también. Así que hoy nos disponemos a recibirla y a que tu Espíritu nos hable y nos transforme. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Todo lo que emprendemos en esta vida o en esta tierra, en algún momento se enfrenta a los problemas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo parece a veces estar lindo, pero siempre hay un problema, ¿verdad? Siempre tiene que haber un problema. Y el matrimonio, por ejemplo, no es la excepción. Decíamos el viernes, parte de un ejemplo que poníamos era ¿no? El hombre, el soltero, casi siempre está pensando a futuro y diciendo, cuando me case voy a ser feliz, ¿verdad? Y después se casa y dice, como que no, ¿verdad? No tanto. Ahí no está la felicidad en el matrimonio, aunque ciertamente el que hay esposa hay el bien, dice la palabra, pero la plenitud de la felicidad no está en el matrimonio en sí. Después tienes ya una pareja, te casas, ¿verdad? Y tienes un bebé y dices, bueno, cuando tengamos el bebé, llega el bebé y a las 3 de la mañana dices, no es tan así, ¿verdad? No te hace muy feliz a las 3 de la mañana que dé sus gritos de júbilo ahí el bebé, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela también, hay que bajarle un poquito. Cuando estamos en la escuela también hay veces que nos enfrentamos a problemas en el trabajo, normalmente nos enfrentamos a dificultades, a problemas. Y esto, ¿sabes por qué? No porque el diablo metió la cola, ni porque, etcétera, el espíritu de llanto del bebé, ni nada de ese tipo de cosas, sino porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Cuántos están de acuerdo? Y en este mundo imperfecto este mundo imperfecto está lleno de gente imperfecta, incluidos, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué crees? La iglesia no es la excepción. Ni esta, ni la iglesia del libro de los Hechos, la que estamos estudiando. Ya hemos mencionado sobre varias características. En estos primeros 5 capítulos que ya hemos estudiado, hemos visto varias características de esta iglesia. Número 1, hemos visto que esta iglesia estaba unida en Cristo. Hemos visto que esta era una iglesia que oraba ante la adversidad, en medio de la persecución, ante las amenazas, se juntaba, se reunía y oraba. Era una iglesia que ofrecía su ayuda desinteresada a los hermanos, subrayo hermanos, necesitados, porque estamos hablando de entre ellos mismos. Era una comunidad creciente. Vemos también que estas señales que había también eran extendidas a todo el pueblo. Milagros, señales, prodigios, y no había ni un solo enfermo. Todos los enfermos estaban siendo sanados. Los apóstoles trabajaban sin cesar también. Vamos a regresar un poquito al versículo 42 del capítulo 5 para que veamos este trabajo incesante de los apóstoles. Dice Hechos 5:42, y todos los días, por eso dije incesante, los apóstoles no tenían days off, ¿verdad? No tenían vacaciones ni nada por el estilo en este arranque de la iglesia. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, el resultado de hacer esto, el resultado de hacer la obra de Dios, que es esto precisamente, enseñar, sanar, predicar,
tiene por supuesto un fruto, tiene por supuesto una consecuencia, y en este caso la consecuencia, ¿sabes cuál era? Y lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, el crecimiento numérico de la iglesia. Pero no solamente el crecimiento numérico, sino el crecimiento de discípulos. Dije crecimiento numérico. A estas alturas el crecimiento numérico ya quedó incontable. Tenemos todavía un feedback por ahí, Cristian, a ver si nos ayudas. Ya es incontable. Nos quedamos que había ya más de 10,000. Vamos a ver ahora sí el versículo 1 del capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a tratar de identificar, hermanos, el problema en la iglesia de Jerusalén. Empecé diciendo que todo en esta vida se enfrenta a problemas, se enfrenta a dificultades, matrimonio, familia, trabajo y la iglesia también. Vemos que esta iglesia no era cualquier iglesia, sino era una iglesia sólida en la palabra de Dios, la cual estaba enfrentando ya un problema. Pero vamos a identificar cuál era el problema que había. La primera parte del versículo 1 nos confirma que había un crecimiento continuo. Véalo ahí en el texto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había un crecimiento continuo. Y específicamente, otra vez observa el texto, dice que crecía el número de los visitantes. ¿Verdad que no? No, vea el texto. Crecía el número de los discípulos. Esto es, miembros de la iglesia. Con base en las enseñanzas anteriores, podemos traducir este calificativo de discípulos como miembros de la iglesia. Crecía el número de miembros de la iglesia. La membresía de la iglesia crecía. No solamente personas, lo vimos anteriormente, quienes eran de los demás, quienes estaban dentro de aquel lugar llamado el Pórtico de Salomón, en el atrio de los gentiles, y estaban ahí, pero como que no estaban, como que oían y decían, me caen bien, pues son buena onda los hermanos, pero no se atrevían a juntarse con ellos. Eso es un visitante. Pero un miembro es aquel quien, como Bernabé, tenía tan puesta la camiseta que era capaz de vender una heredad que tenía para ponerla a los pies de los apóstoles y que ellos la pudieran repartir en medio de toda esa comunidad de creyentes. Esa es la diferencia, vimos, entre un visitante y entre un miembro de la iglesia. Lo que crecía aquí no era el número de visitantes, porque esos entraban y salían. Recuerda, para poder llegar como judío hasta el lugar en donde ofrecías el sacrificio requerido, tenías que pasar por ahí, por ese atrio de los gentiles, tenías que pasar por ese lugar. Y podemos ver aquí que crecía el número de miembros de la iglesia. Y es obvio, hermanos, no hace falta ser muy inteligente ni tener un doctorado en Harvard para darnos cuenta que cuando hay una mayor cantidad de miembros en una iglesia, hay mayor cantidad de necesidades. ¿Está de acuerdo? Mayor cantidad de miembros produce mayor cantidad de necesidades. Vamos a considerar el contexto histórico una vez más, lo hemos estado haciendo. La iglesia estaba formada en gran parte por judíos que peregrinaban a Jerusalén. Había judíos dispersados en diferentes lugares y se reunían por lo menos 2 o 3 veces por año a las diferentes fiestas y peregrinaban de esos diferentes lugares a Jerusalén, y ahí en Jerusalén pues oían el evangelio. Por supuesto, iban por ahí y el evangelio veían, oye, ¿qué es ese número de gente? ¿Qué onda, no? Como cuando vas a algún pueblo, oye, ¿por qué hay tanta gente ahí? No, pues es que vino tal político y tienen un meeting ahí. Bueno, decían, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y se acercaban, oían el evangelio, cada vez que se acercaban, ya sea que lo oyeran predicado así como lo estamos haciendo ahorita, o por alguno de quienes estaban por allí, le predicaban el evangelio, esa persona que iba, se empezaban a convertir y entonces se quedaban, decían, no, yo de aquí soy. Tenía en mi agenda que iba a estar de tal fecha a tal fecha en Jerusalén para la fiesta, pero esto está bueno, yo aquí me quedo. Y se quedaban allí, pero era necesario que fueran asistidos, que fueran ayudados para suplir sus necesidades, dijimos, básicas. No estamos hablando de que, oye, quiero un carro nuevo. Un carro no es una necesidad, hermanos. Un auto es un lujo, porque hay muchas personas quienes se mueven en esta ciudad en el camión o lo que sea, ¿no? O de aventón, etcétera. Pero ellos no estaban allí para ayudarles a los nuevos miembros a suplir sus necesidades, que no eran necesidades, sino sus caprichos, sino sus necesidades básicas. Estamos hablando de alimento, de vestido. Y en el texto se introduce un grupo más al que se estaba atendiendo. Este grupo específico eran las viudas. A estas dice la palabra que se les alimentaba diariamente. Estas viudas tenían necesidad, principalmente ellos decían, ok, vamos a priorizar. Está el caballero quien posiblemente, Cristian,
Puedes salir para que escuches el feedback que tenemos y lo arregles, por favor. Este grupo de personas tenían necesidades y ellos decían, tenemos al caballero quien está fuerte para poder trabajar, para poder producir, pero tenemos a este grupo desfavorado, quienes son las viudas. Así que ellas estaban en prioridad. Recordemos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos las Escrituras. El Espíritu Santo nos recuerda las Escrituras. Y esto es lo que el Espíritu les recordaba. Vamos a Deuteronomio 27, 19. Dice, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Lo leo de nuevo. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Hermanos, si el problema de la iglesia era el crecimiento de discípulos, pues es un buen problema, ¿no crees? Si el problema de la iglesia era el crecimiento de discípulos, de miembros, era un buen problema. Pero hermanos, el problema no era el crecimiento de miembros. El mismo versículo 1 nos revela cuál era el verdadero problema. Dice que hubo murmuración. Y hermanos, a lo mejor tú dices, otra vez la burra al trigo. Pues sí. Estamos yendo versículo a versículo el libro de los Hechos. Y hoy estamos viendo el capítulo 6, versículo 1. Y ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración. Yo no programé que esto estuviera aquí. Nos lo estamos leyendo y hay que explicarlo y después aplicarlo en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Al estar esta palabra aquí, yo tengo que repetir y explicar de nuevo lo que significa murmuración. Lo que es la murmuración. La murmuración es un pecado, pero es uno de los pecados más comunes en la iglesia. Y hablo de la iglesia universal. Como la carcoma que destruye el árbol por dentro hasta que no se sostiene en pie, a pesar de su hermosa apariencia externa, así la maledicencia socava la firmeza de la congregación hasta debilitarla e incluso destruirla, hablando terrenalmente, humanamente. Tan grave es este pecado, hermanos, murmuración, que el apóstol Pablo más adelante en su primera carta a los Corintios categoriza este pecado como los que exigen la disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión en la iglesia a quien incurre en ese pecado. Dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Eso sí, de volada lo detectamos y no, es fornicario, exclúyelo, ¿por qué lo tiene ahí, hermano? No. O avaro, ¿qué me puede decir de eso? Avaricia dice la palabra que es idolatría. Dice después idólatra, por eso lo conecta. Y está esa palabra ahí que dice maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero dice maldiciente, ahí está la palabra murmurador. Sin embargo, hermanos, decía yo que hay pecados en los que se enfatiza bastante, pero a veces se deja como algo permisivo y se dice, no, pues está bien, todos lo hacen, ¿verdad? O lo hago y no pasa nada. Cuidado con cualquier pecado que haces y no pasa nada, porque el hecho de que Dios haya tenido longanimidad con ese pecado no quiere decir que en su momento lo va a tratar, incluido, por supuesto, la iglesia. Sin embargo, la murmuración, como decía, es un veneno. O sea que la murmuración es un pecado que envenena, que es una carcoma en un árbol hermoso, pero es un veneno que se asimila con gusto, un veneno que se disfruta, ¿verdad? Yo meditaba en esta semana en los programas de espectáculos. La televisión y todo medio de comunicación tiene la finalidad de informar, de educar y de entretener. En ese orden, informar, número 1, número 2, educar, número 3, al final, entretener. Sin embargo, ese es en teoría, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, como la televisión no se mantiene del aire, necesita, ¿verdad? Nomás así, necesita recursos para funcionar, tienen que trabajar en función de lo que les da mayor rating, mayor consumo. Entonces lo voltean y tienen entretener, informar y educar al último, por supuesto. La prioridad es entretener. Y hay muchos shows de entretenimiento que tienen un éxito rotundo. Y en esos shows ves a 3, 4 mujeres y uno que otro afeminado por allí hablando de que no, sí, que aquel artista y aquel el otro. Y no, a mí especulando, hablando. Y eso es lo que muchas hermanas
¿verdad? Consumen durante todo su día. Eso es lo que les llena. Dice la palabra en Efesios 5, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Pero en lugar de llenarse del Espíritu, muchas hermanas, sino que otro hermano por allí, se llena de este tipo de programación. Y eso es un estilo de vida. A esos tipos y mujeres les fluye el hablar de uno y del otro, y entre ellos corrigen el mundo, le resuelven la vida, y bueno, y llámenos para que nos dé su opinión. Y bueno, eso es la cultura del mundo. Pero Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no se conformen a este siglo. No se conformen a Pati Chamoy, o cómo se llama, no sé, ¿verdad? O a Charity, no sé ni qué programa. No, pues ya no se conforme a todo eso, sino que déjese transformar por medio de la renovación de su entendimiento, para que entonces, y solo entonces, pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, con Pati Chamoy y todos estos shows de entretenimiento y ese estilo de vida, jamás vas a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede, y mucho menos presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. No se puede. Y existen los murmuradores, hermanos, porque siempre encuentran a alguien quien se deleita al oír el chisme. O sea, esos programas existen. Y dices tú, ese programa, no sé cuál haya sido el principal, ¿verdad? Pero es una fórmula que se repite y se repite y se repite. Y cada canal, en cada tiempo, tiene el mismo formato de programa, nomás que con diferentes presentadores. ¿Sí o no? Lo tiene el canal 13, el canal 2, el canal 9, todos tienen su formato porque saben que es un formato que va a tener éxito sí o sí. Ellos dicen, ¿para qué le buscamos? En buscar un programa de educación, un programa educativo, un programa informativo. No, ¿para qué? Ponles la versión, ¿verdad? X del Ventaneando. Pónselo en diferentes presentaciones y siempre sabes que va a tener rating, sobre todo a la hora que las mujeres están ahí haciendo la comida, ¿verdad? Le dan, hasta le envenenan más a los frijoles. Está bueno, ¿verdad? Porque siempre encuentran a alguien quien se deleita al oír el chisme. En ocasiones, la murmuración y el chisme se disfraza de piedad, ¿verdad? O sea, no me sorprendería que llegara a ver un programa de así Ventaneando cristiano, ¿verdad? Uno de estos, ¿no? Y hablar, darle vuelo a la hilacha hablando acerca del predicador aquel, del pastor aquel, de la iglesia aquella, ¿me entiendes? Porque, y tendría éxito, a lo mejor le estoy dando ideas por ahí a los youtubers cristianos, pero tendría éxito, por supuesto, porque siempre se encuentra alguien quien se deleite en oír el chisme. Sígueme diciendo, y le habla a la comadre, a la otra, comadre, te tengo una buena, dime, comadre, dime. No, pero cuando te vean en el cafecito, no, dime, y ahí vas arreglando rápido, le urge, así que igualito como cuando quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Ahí va la comadre, ¿no? Y a ver, dime, comadre, ¿me tienes en ascua? Dime, ¿no? Y ahí está, porque es deleitoso este pecado, como todo pecado, ¿no? La idea del término murmuración, en griego gogusmos, es la de refunfuñar. Eso es como un formato de la murmuración, y es la idea que nos da aquí. Es refunfuñar, así como cuando el papá le dice a su hijo, recoge tu cuarto, y ahí va como hablando entre dientes, ¿no? Así como, siempre yo, ¿por qué no mi hermano? Y así van en camino, ¿no? En este caso, estaban refunfuñando, estaban murmurando contra los apóstoles. Y para que la murmuración sea murmuración, de quien se está murmurando no debe estar presente. Esa persona no debe estar presente, si no ya no es murmuración. Hay que tener valor para acercarse a solas, como dice Mateo 18, con la persona para aclarar cualquier cosa, sin necesidad de que traigas mariachi atrás de ti, O sea, solo vas, confrontas con quien tienes alguna diferencia o alguna duda, alguna inquietud, algún malentendido. Pero los apóstoles aquí eran las víctimas de la murmuración. Ellos no estaban presentes para defenderse, no estaban presentes para dar una explicación. Seguramente aquellos quienes refunfuñaban de los apóstoles, hermanos, a sus espaldas después, cuando se refunfuñaban, por supuesto, a sus espaldas, pero cuando los veían, ¡ay, apóstol Pedro! ¿Verdad? ¡Ay, déjeme darle un abrazo! ¿No? Apóstol Juan, ¿cómo está usted, apóstol? ¿Sí? Se lo saludaban así, ¿no? A eso se le llama hipocresía, ¿no crees?
Y es de lo que hablamos en el capítulo 5 cuando hablamos de Ananías y de Zafira. Fíjate lo que dice Proverbios 11:9. Dice, y esto es algo bien interesante, Proverbios 11:9. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Qué tal? Tú puedes decir, no, este es un hipócrita. Bueno, para ti te puede parecer. Pero si tú eres alguien quien con tu boca dañas a tu prójimo, dice la palabra Proverbios 11:9 que eres un hipócrita. O sea, aquel quien habla de quien no está presente no tiene el objetivo de bendecirlo. ¿Está de acuerdo? Es lógico, ¿no? No tiene el objetivo de edificar ni a la persona de quien está hablando, ni a la persona a quien le está hablando. No tiene el objetivo de edificarlo. Y si no tiene el objetivo de edificarlo, dígame usted entonces, ¿qué propósito tiene? Proverbios 11:9, dañar a su prójimo. Eso es. Vamos a Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces podemos decir hasta aquí que la murmuración es un acto cobarde. Claro, porque no va y se lo dice a la persona directamente, sino va y busca a alguien que está deseoso de escuchar la melodía chismosa, ¿verdad? Y a eso se le llama cobardía. Es un acto cobarde, es un acto perverso porque busca dañar a la persona. Y este acto cobarde y perverso aparta, según Proverbios. Este acto perverso y cobarde divide. Esto lo afirma la segunda parte del versículo 1. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, hay que decir esto, en la iglesia no debe de haber distinciones. Y yo me alegro de que en esta iglesia local haya de todo tipo de personas, de todo tipo de países, de todo tipo de oficios. Hay de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de Panamá, de México, ¿de dónde más? De Argentina, por supuesto, claro, ¿verdad? No se me podía olvidar. Y hermanos, hay una diversidad, pero ¿verdad que no? Y espero que no sea así, ¿verdad? Aquí nos sentamos los argentinos, ¿verdad que no? Acá nos sentamos los mexicanos. Y luego dentro de México, porque habemos más mexicanos, acá estamos los de Tamaulipas, ¿verdad? Y acá estamos los de Durango y así sucesivamente. No, en la iglesia no debe haber distinciones. Era obvio, hermanos, que todos los creyentes eran considerados para recibir la ayuda. Es decir, los creyentes traían los recursos a los pies de los apóstoles y estando los recursos en manos de los apóstoles, ellos se encargaban de distribuirlos. Y para eso se necesita administración. Ok, vamos priorizando. ¿Cuántos son? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos son? ¿A quién se le va a dar y a quién no se le va a dar? Etcétera, ¿no? Y tanto los griegos, y quiero aclarar aquí que los griegos no se refiere a los que eran oriundos de Grecia, sino estamos hablando de judíos quienes habitaban en Grecia. Es como decir mexicanos que habitan en Estados Unidos. Tanto los griegos, quienes procedían del mundo de la cultura griega, como los hebreos, quienes eran judíos, ¿verdad? De allí, eran nacidos en Jerusalén, criados en Jerusalén, hebreo, su primer idioma, o sea, de allí respectivamente. Pero hay un asunto aquí que es un asunto de percepción, lo que se percibe. Dice la palabra que los de cultura griega fueron quienes marcaron esa distinción y murmuraron con el fin de dividir. Ellos percibieron y dijeron, las viudas griegas, nuestras viudas griegas son mal atendidas y las viudas hebreas se les da un trato preferencial. ¿Y por qué? Y entonces entre ellos empezaron, y los apóstoles allá, predicando, sanando, en las casas, en el templo, haciendo su chamba, ¿no? Y estaban allí, ¿verdad? Murmurando, percibiendo que había una distinción y trataron de dividir, efectivamente, tirándole, por supuesto, a el liderazgo, al pastor, a los apóstoles, ¿no? Los de cultura griega, hermanos, se sentían superiores a los de cultura hebrea. Todo aquel quien exige un trato preferencial es porque se siente superior, ¿no crees? O sea, aquel quien llega a un lugar, a un restaurante y dice, no, a ver aquí, así lo quiero yo y lo quiero. ¿Eso te habla de humildad?
No, te habla de soberbia, te habla de que esa persona se siente el centro del universo, la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, ¿verdad? O sea, todos aquí, nadie me importa, solo yo. Y quiero mi comida calientita y la quiero así y no me... Oye, tranquilo. Aquel quien se siente superior normalmente se queja porque nunca se llenan sus expectativas, nunca está bien atendido. Ayer mi familia y yo fuimos a desayunar a un lugar que estaba pasando por una transición, ahora se va a llamar de otro nombre, de otra forma ese restaurante, cambió la franquicia y pues están los pobres en un desastre. Se les cayó el sistema, tenían muchos problemas en logísticos, en la operación. Y yo podía ver a quienes estaban a mi alrededor, estaban realmente desesperados. Cuando tardó un poquito más de lo normal, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, hay que entenderlos. Yo trabajé en esa rama de los alimentos, ¿verdad? Y yo sé que cuando se te cae el sistema dentro de un restaurante, ¿verdad, hermano Mario? Es un desastre. Y yo los veía, los pobres meseros, y parecían gallina descabezada, ¿no? Y encima uno, ¿verdad? No, y quejándose, ¿no? Y yo le decía a mi familia, mira, estamos sentados aquí y estamos esperando, pero pudiéramos estar sentados allá, donde había una larga fila de gente esperando. Y mi hija decía, sí es cierto, hay que darle gracias a Dios porque por lo menos estamos aquí sentados y tenemos algo que tomar. Perfecto, disfrutemos el momento. Pero lo que voy es de que aquellos quienes se sienten superiores siempre exigen ser atendidos de una manera especial, de una manera, y nunca se llenan sus expectativas, ¿no? Y es casi seguro que quienes murmuraban no eran las mismas viudas. Ahí estaban las pobres viudas, ¿no? Tranquilas, recibiendo su despensa, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios, ¿no? Gracias. Pero había estoy seguro que no eran las viudas quienes murmuraban, sino Lucas nos lo hubiera dicho aquí en Hechos, sino eran los griegos, ¿verdad? Quienes estaban no con una espiritualidad muy, muy, muy buena, sino una espiritualidad escasa. Estaban buscando algo que señalar. O sea, no podían ver todas los más de 10,000 miembros que había en aquella iglesia de Jerusalén. No podían ver aquellos enfermos quienes estaban siendo sanos. No podían ver lo que el Señor estaba haciendo, aún con Ananías y Zafira. Vimos que fue algo que trajo bendición a la iglesia. Fue algo que trajo santidad a la iglesia, porque ganaron respeto. No podían ver que Pedro y Juan fueron encarcelados con todo y el cojo ahora le van al bote, los sacaron, seguían predicando. No podían ver que habían sido otra vez encarcelados, esta vez todos los apóstoles, y fueron liberados. No podían ver nada de eso. Las viudas no están siendo atendidas. Y las hebreas, a las hebreas le dan más, a las griegas no les dan. ¿Quién dijo que había distinciones? ¿Quién dijo que había hebreo y griego en la iglesia? Aunque le dieron un saco de trigo a una viuda griega y un saco de trigo a una viuda hebrea, de todas maneras ellos iban a percibir que el saco que le dieron a la griega era más chico. Porque es cuestión de percepción. Es cómo lo percibes. Y eso es un asunto del corazón. Esto, hermanos, era el verdadero problema de la iglesia en el capítulo 6. Este era el verdadero problema. El problema no era que estaba creciendo. El problema era lo que acabo de mencionar, estos 20 minutos. Y nosotros no estamos exentos de eso, hermanos. Nosotros no estamos por encima de la iglesia de Jerusalén. ¿Usted qué cree? No. La iglesia es atacada por todos lados. Tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia de Cristo es atacada por todos lados, por los ateos. En estos tiempos de Semana Santa que vienen, empiezan a salir documentales en redes sociales, etcétera. No, que Cristo no estuvo muerto, que en realidad pues nomás se desmayó, y que no, que el evangelio de Judas. Y los ateos y los teólogos liberales comienzan a atacar a la iglesia, el evangelio. Tenemos que estar conscientes de eso. Por los falsos profetas también, quienes esconden el mensaje de la cruz para llenar sus bolsillos. Aquellos quienes en lugar de predicar el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra, les hablan de lo que dijo Bill Gates. Bill Gates dijo, y Platón dijo, y Aristóteles dijo, y Sigmund Freud dijo. Oye, ¿y la palabra, hijo? No. Es que, obviamente, esconden el mensaje de la cruz porque tienen un objetivo. Y eso es un ataque desde dentro de la iglesia. Pero también la iglesia es atacada
por los cobardes de dentro que dividen con murmuración. Lo vemos aquí en la palabra. Ahora, vamos a ver cómo enfrentaron los apóstoles el problema. Hasta aquí yo te he planteado cuál es el verdadero problema de acuerdo a la palabra, pero ahora veamos cómo los apóstoles enfrentan este problema. Porque no se podía quedar así como que no, tú no hagas nada, tú ora por ellos. No, así, mira, Dios es amor, todos nos llevamos bien aquí. Mira, nadie va a incomodar a nadie aquí. No, hermanos. Los apóstoles enfrentaron el problema, y eso está en el versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya que el problema afectaba a todos, o sea, esa murmuración, así como la hipocresía de Ananías y Zafira afectaba a todos, ellos tenían que convocar a todos los discípulos, a todos los miembros de la iglesia. Otra vez, no convocaron a los demás, convocaron a los miembros de la iglesia, los discípulos. El propósito de convocarlos era informarles sobre una decisión que tenía un solo objetivo, y era bendecir a la iglesia. Y ese es el objetivo de todo pastor, de todo liderazgo de cada iglesia, hermanos. Ese debe ser el objetivo, lo es en este caso, de bendecir a la iglesia. Yo no deseo destruir a la iglesia. Yo deseo bendecir a la iglesia y los líderes de esta iglesia también, y Casa de Oración como organización. Tenemos ese objetivo de bendecir a la iglesia, y eso ha estado pasando por años, ¿verdad? En ninguna manera estaban aprobando la conducta de quienes murmuraron contra ellos, porque a lo mejor tú pudieras decir, ¿viste? Murmuraron y los apóstoles se pusieron a chambear. No, espérate. Ellos no estaban aprobando la conducta de quienes murmuraron. Tampoco estaban aceptando de lo que se les estaba acusando. Ellos no lo estaban aceptando, vamos a verlo con más detalle. Pero sí estaban reconociendo algo, y eso lo vemos en el versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El trabajo, hermanos, de administración y de distribución de bienes, ellos decían, nos está consumiendo. Nos consume mucho tiempo. Vimos el viernes que el dinero viene y va, ¿verdad? Es más el que se va que el que viene, pero el dinero viene y va. Pero el tiempo, ese nomás se va, ¿verdad? O sea, no regresa. Se va, pero ya no viene. Y ellos decían, este trabajo de administración, este trabajo de distribución de bienes nos está consumiendo mucho tiempo. Este tiempo que nos consume lo deberíamos de dedicar a nuestra función. Acuérdate lo que el maestro nos dijo. Eso está en Lucas 9, 1 y 2. Les dijo, vayan y prediquen y sanen a los enfermos. Ese es el objetivo que ellos tenían. Cada uno de nosotros debemos de aprender. Recordar cuál es el objetivo, lo vimos el viernes. Tu objetivo, si eres discípulo, si eres hijo de Dios, es predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Todo lo que contribuya a eso, lo tomamos. Bienvenido. Lo que nos distraiga de eso, lo desechamos. Y eso incluido personas. Así que ellos recordaban y decían, nuestra función de enviados es predicar y sanar, no administrar. La solución que encuentran los apóstoles no la sacaron de ningún manual escrito por algún filósofo, por algún experto, un empresario exitoso, como se hace hoy en día, ¿no? Hoy se escriben libros o manuales acerca de cómo hacer iglesia que son desarrollados por empresarios. Y dices tú, oye, ¿cómo está eso, no? O sea, el maestro no fue ningún empresario. El maestro fue el Hijo de Dios quien vino y era un empleado, un constructor, ¿verdad? Un tectón, un carpintero, lo traduce la palabra. Y la solución que encuentran ellos no la sacaron tampoco de un filósofo, sino del mismo Señor. Recordaron lo que dije ahorita, Lucas 9. La solución fue, vamos a predicar más. Vamos a orar más. Los apóstoles se juntaron y dijeron, hoy están murmurando, etcétera, y dijeron, no es justo que nosotros estemos ocupando nuestro tiempo valioso en atender mesas. Y dijeron, vamos a predicar más. Vamos a orar más. Así es como debemos de solucionar nuestros problemas. No cómo me siento, no que, que me lastimaron. Porque así se pudieron poner ellos, ¿no crees? Oye, yo te pregunto, ¿se siente bonito que murmuren de ti? ¿Alguna vez han murmurado de ti? Que te enteras y oyes, andan hablando de ti, andan diciendo esto de ti. ¿Se siente bonito? Y dices, sí, vámonos a celebrar, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! No se siente bonito. Y yo también me incluyo, no se siente padre, no se siente bonito.
Y los apóstoles se pudieron poner en ese plan de, ay, y tanto que nosotros oramos por ellos, tanto que hacemos por ellos y todo lo que nos desgastamos, hemos ido a la cárcel ya 2 veces por amor a ellos, por amor a la iglesia, y andan murmurando de nosotros. ¿Verdad que no? No, o sea, así no se solucionan los problemas. Si tú pretendes guiarte por tus emociones, vas a terminar mal. Así es como se solucionan los problemas. Recordando el llamado que el Señor nos hizo. Murmuran de ti, acuérdate. Pues, dijo el Señor, van a murmurar de ustedes. Si murmuraron de mí, van a murmurar de ustedes. Si me encarcelaron a mí, los van a encarcelar ustedes. Si me mataron a mí, los van a matar ustedes. Así que acuérdense del propósito. Dijo uno de ellos, Él nos mandó a predicar el evangelio. Él nos mandó a sanar a los enfermos. Pues vamos, hagámoslo. Así que los apóstoles, después de enseñar, dan una orden. Versículo 3. Nunca des órdenes si antes no has explicado cómo va la onda, ¿no? Si hay que enseñar y después, con base en lo enseñado, se ordena. Y si no se hace, pues hay que corregir y volver a enseñar. Y así, ¿no? Pero ellos ahora, después de enseñar, dan la orden. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Yo voy a dividir, hermanos, este versículo en 3 partes. Y voy a comenzar de atrás para adelante y vamos a ver primeramente cuál es el trabajo que hay que hacer. Dice servir a las mesas, ¿verdad? El trabajo que hay que hacer. Si dijeras tú, ok, ¿cuál es la chamba? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la ocupación? Servir a las mesas, ¿lo ves? Esa palabra servir es la palabra diaconeo, que significa servir, significa ministrar. Servir a las mesas, hermanos, pon en tu mente la imagen de alguien sirviendo una mesa. Es un trabajo técnico, ¿verdad que sí? O sea, no necesitas tener un doctorado ni una maestría para servir una mesa, ¿verdad que no? Es un trabajo técnico, es un trabajo incluso mecánico. O sea, vas, sirves la otra, sirves 3, sirves 10, sirves 500, ¿verdad? Hasta donde te den los pies. Es un trabajo técnico, es un trabajo mecánico también. Y ese trabajo no se limitaba solamente a servir las mesas, incluía contabilizar recursos. Incluía administrar bajo la supervisión de los apóstoles y distribuirlo entre los necesitados. Ese era el trabajo de servir a las mesas aquí en la palabra. Diaconeo, servicio, ministrar, era en este caso específico contabilizar, administrar, supervisar bajo la supervisión de los apóstoles y distribuir a quienes lo necesitaban. Y el versículo 3 lo llama este trabajo. Esa palabra trabajo, vimos primero la otra palabra que era servir, dijimos que es ministrar. Esta palabra trabajo es la palabra creia. Y esta palabra creia denota una necesidad. Es decir, tú tienes trabajo cuando te necesitan, ¿sí o no? O sea, en todo trabajo normal, por supuesto, ¿no? Porque hay unos trabajos de gobierno que no los necesitan y ahí están, ¿verdad? Sentados nomás. Pero este trabajo significa creia, denota una necesidad. Y aquí tenemos un principio. Como servidores, aquellos quienes servimos en la iglesia, somos necesarios. No hay que tampoco, ¿verdad?, buscarle. Somos necesarios, por supuesto. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido quien le pusiera la pila, la batería, las baterías de este micrófono? Ahorita yo tendría que estar gritando, ¿verdad? O sea, somos necesarios, pero, no somos indispensables. De todas formas, hermanos, vayamos al texto y veamos que el trabajo de administrar ya se estaba haciendo, ¿sí o no? Lo hacían los apóstoles, o sea, la chamba ya se estaba haciendo. ¿Había necesidad? Sí, pero no había alguien quien fuera indispensable para esto. El servicio en la iglesia es necesario, pero no debe de verse como un favor que se le hace al pastor, como un favor que se le hace a los líderes, sino como un servicio a Dios. Es para Dios. Solamente entendiéndolo de esa forma, podrás, si se te pide, si la reunión empieza a la 1:30 y te piden que llegues a las 8, por una razón específica, solamente si lo entiendes como que es un servicio a Dios, vas a estar al 10 para las 8. Así como en tu trabajo, ¿no? Hay que estar a las 7. Ahí estás, 10 para las 7. Espero, ¿no? Sobre todo si eres contratista y estás tratando de presentar tu trabajo y quedar bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes, dices, este servicio, este trabajo no se lo hago al mayordomo del trabajo, al manager, al contratista, etcétera.
lo hago a un amo mayor, que es Dios. ¿Valdrá la pena que me esfuerce mucho más con Dios que con el jefe del trabajo? Bueno, pero si no lo ves como que es un servicio para Dios, lo ves como, pues aquí soy volunteer, soy voluntario. Y bueno, ¿puedes estar a las 8? No, es domingo. O sea, es mi único día de descanso. Trabajo el sábado, hermano. O sea, ¿cómo que es que voy a estar ahí el domingo a las 8? Por favor. Ok, bueno, no me llames, yo te llamo, ¿Te imaginas Jesús llamando a sus discípulos? Vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres. A ver, ¿me vas a hacer qué? A ver, explícame. Siéntate, Jesús. A ver, explícame, ¿no? ¿No ves eso, verdad? Dejando sus redes, le siguieron. Eso es lo que se busca, ¿no? No es un favor que se le hace al pastor, ni a los líderes, ni a la comunidad, es un servicio para Dios. Pregunto, ¿servir a Dios será un privilegio? Gracias por los que contestaron. Es obvio que, por ejemplo, va a servir cantando en el coro a alguien quien tiene alguna noción o aptitud musical, ¿no crees? O sea, si cantas así, estilo la chimoltrufia, pues no, o sea, hay otros ministerios en los que puedes servir, ¿verdad? A lo mejor eres muy buena, a lo mejor, hermana, mira, como cantante eres muy buena administradora, ¿verdad? Pero no solo se requería de una habilidad técnica para servir, no solo se requería una habilidad técnica, porque, o sea, se puede contratar para este trabajo, para este servicio, se podía contratar a cualquiera de afuera, a un catering, ¿verdad? Que viniera y que meseros profesionales que sirvieran, que contabilizaran, que hicieran. Consíguete, métete a un staffing company y consíguete un grupo de personas quienes hagan esto, pero no. Aquí vemos que hay requisitos para servir en la iglesia. A menudo surge esta pregunta, sobre todo con hermanos quienes se añaden a la congregación, quienes son nuevos en la congregación y tienen esta pregunta que es válida, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para servir? O sea, ¿qué tengo que hacer para servir en la iglesia? Y yo normalmente pudiera salirles con todo un discurso así bien acá, ¿no? De esos que te dicen mucho y no te dicen nada, ¿no? Nomás para salirte por la tangente y decirte, conságrese al Señor, ¿verdad? O sea, sí, está bien, pues, obvio, ¿no? Pero vemos aquí lo que la palabra nos dice acerca de estos requisitos. Y yo respondo con eso. Pues vete a Hechos 6 y vas a ver ahí cuáles son los requisitos. Vamos a verlos. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Pregunta respondida. ¿Qué se necesita para servir en la iglesia? Ok, ser de buen testimonio, ser lleno del Espíritu y de sabiduría. Ser de buen testimonio significa tener buena reputación. Puede ser, por ejemplo, una carta de recomendación de la iglesia de la que provienes. Sí es posible, ¿no? Hay veces que no se puede. Pero es posible, puede ser. Mira, aquí está, hermano, quiero dejar de ser un visitante y ser miembro de esa congregación. Aquí le muestro esta carta, es lo que la congregación de la que yo salí, pues me dieron, ¿no? O sea, donde habla acerca del buen testimonio. Estuve allí por 10 años, por 5 años, y ahí esto es lo que ellos dicen de mí. Puede ser, ¿no? No digo que tenga que ser, pero puede ser, ayuda mucho. Pueden ser referencias de la familia, ¿verdad? O sea, ya cuando una persona visita una congregación por un tiempo determinado, la familia te puede dar una referencia acerca de cómo es el hermano o la hermana. Y normalmente los niños son buenísimos recomendando a los papás y a las mamás, ¿verdad? No, pastor, pues mi papá le llaman y me dice que le diga que no está, ¿verdad? No, pastor, pues si viera cómo le deja mi papá a mi mamá, le deja así como el Canelo, ¿verdad? Pero quiere venir a enseñar, quiere ser maestro de la escuela dominical o etcétera, ¿no? Y dices tú, órale. Pero eso se da con el conocimiento, ¿no? También puede ser referencias de los compañeros de trabajo. ¿Qué tal? ¿No será por eso que muchos no invitan a sus compañeros de trabajo a la iglesia? Porque le dan un pésimo testimonio en el trabajo. ¿Ese es cristiano? ¿Es hermano? Nah. Si ese es hermano, yo soy astronauta, hijo. Pueden ser referencias, como dije, de los compañeros de trabajo. ¿Y cómo? La pregunta, otra vez, sentido común, no se requiere aquí don de ciencia ni nada. ¿Cómo vamos a poner a administrar los bienes de la iglesia
alguien quien tiene serias acusaciones de malversaciones de fondos en una compañía o etcétera. O sea, ¿verdad que no hay que tener don de ciencia ni orar mucho? O sea, no, o sea. O alguien quien es deshonesto en su negocio, quien te dice, mira, es mecánico, y aquí tenemos un mecánico muy bueno, muy honesto, por cierto, pero te dice, mira, ese ruido horrible que tiene tu auto es la transmisión. Van a ser entre $4,000 y $5,000. Pero yo soy buena onda y te lo voy a dejar en 3,000. ¡Ay, gracias, hermano! Y saca los 3,000, ¿no? Y resulta que el ruido que tenía el carro era un CD de reggaetón que traía. Ese era todo el ruido. ¿No? Pueden ser también referencias de hermanos en la congregación. O sea, el buen testimonio lo puede dar las referencias de hermanos en la congregación. Y esto ya nos revela algo, ¿no? O sea, si tú pretendes servir, que es bueno, dice la palabra, el que anhela obispado buena obra desea, en ese caso es otro tipo de servicio, pero cualquier servicio, pues date a conocer. O sea, si te dicen el cometa, ¿verdad? Nomás te apareces una vez al año, ¿verdad? Te dicen el año bisiesto, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo? Necesitamos conocerte. Y mientras más estés asistiendo fielmente a la congregación, pues más rápido vamos a conocer tu buen testimonio, ¿verdad? Mientras más invites a los hermanos a tu casa, no importa que sea una carne asada con langosta, lo que sea, ¿verdad? No importa. A que los invites, más te van a conocer y van a decir, oye, va a venir uno y va a decir al otro, oye, el brother es buena onda, es tremendo, mira, el Señor lo usa aquí y allá y pues, me dio su testimonio y hablé y más y otros. Es así, el buen testimonio se da a conocer por medio de la convivencia. Pero el otro requisito que vemos es lleno del Espíritu Santo. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Esto nos habla de gente espiritual. No se puede hacer un servicio en la iglesia, que es un lugar donde se promueve lo espiritual, con gente que no es espiritual, aunque tenga buen testimonio. Porque tú vas a estar de acuerdo conmigo que hay personas quienes son buenos padres, son honestos en el trabajo, se llevan bien con la mayoría de las personas, pero jamás abren la Biblia en su vida. Es más, ni tienen una, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra es específica y dice de buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Y esto nos habla como dije, de personas espirituales, aún para la tarea más técnica, porque dijimos que esta tarea de servir a las mesas, respóndame sí o no, lo puede hacer cualquier profesional o que tenga el oficio. Sí, claro, pero aún para la tarea más técnica dentro de la iglesia requiere de personas espirituales, de personas llenas del Espíritu, fieles en su asistencia a las reuniones, fieles. O sea, otra vez, no es rocket science. ¿Quieres servir? Pues sé fiel en tu asistencia a todas las reuniones. Y cuando hablo de fidelidad, no estoy hablando de que vengas con las tripas saliéndose, ¿no? Así, aquí estoy, pastor. No, o sea, se trata de una cosa es no estar queriendo estar, ¿verdad? Porque no pudiste. O sea, cuando hablo de no poder, es algo de fuerza mayor. Y otra cosa es elegir no estar. No, yo no voy. ¿Por qué? Estoy cansado. O sea, pero yo los veo a todos bien sentaditos en una silla bien acolchonadita. Nadie estamos haciendo aeróbics, ni burpees, ni sentadillas. O sea, no, es que estoy cansado, es que no me siento bien. ¿Okay? ¿Y no te parece como que alabando a Dios y oyendo la palabra te puedas sentir mejor? Estoy desanimado, no quiero ser hipócrita. O sea, cosas como esas, ¿no? Y así podemos aventarnos todo el resto del tiempo que queda, ¿no? Aquellos quienes tienen la palabra morando en sus vidas y en sus bocas, eso es una persona espiritual. ¿Quieres saber qué tan espiritual es una persona? Escúchalo hablar. No nomás veas, porque a lo mejor puede vestirse así, ¿no? De todo bonito, así, ¿no? Puede parecer, ¿no? Así, impecable, pero escúchalo hablar. Y no estoy diciendo que lo contrario, ¿verdad? Sea la garantía. Pero estoy hablando de lo que tú escuchas de la boca, de lo que sale de una persona, de alguien. Dice la palabra, por eso cuando habla acerca de la llenura del Espíritu, dice hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias. O sea, esa manifestación de la llenura del Espíritu es lo que sale de nuestra boca, es nuestra conducta, es nuestra actitud. Y el tercer requisito era estar llenos de sabiduría, de buen testimonio
llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, la tercera. ¿Por qué? Porque ellos, quienes iban a estar haciendo esa tarea de administrar, de contabilizar, de distribuir, de servir, se iban a enfrentar a todo tipo de personas. Era una iglesia de más de 10,000 miembros. Y se iban a enfrentar a todo tipo de personas, a las que les iban a agradecer por sus servicios, ¿verdad? Aquellas viudas y ancianos y personas quienes iban a recibir el saco de trigo o lo que sea y le iban a decir: muchas gracias, hermano diácono, hermano servidor, gracias por su servicio, lo bendigo. Y qué bonito se siente, ¿no? Cuando te dicen: ay, qué padre, gracias. Pero se iban a enfrentar a aquellos quienes eran muy susceptibles, ¿no? Y le dan: ¿y por qué me das a mí con este costal? Y a él le das un otro, más grande. No, o sea, esto no es justo. No, o sea, ¿me entiendes? Y eso, quienes ya están sirviendo van a estar de acuerdo conmigo. Sea en ujieres, sea en niños, en todo ministerio en el cual te rozas con los hermanos. Hay veces quienes, los ujieres, por ejemplo, le dicen a alguien: oiga, acompáñeme por aquí, siéntese aquí. ¿Por qué? Si aquel es mi lugar, ¿verdad? Yo lo compré, casi, ¿no? Ahí tiene mi nombre, está mi marca allí, ¿no? No, y no me siento. Y hágalo como quiera. ¿Cómo lo resuelves? Imagínate si no estás lleno del Espíritu, ¿no? Le das unas guajoloteras y se sienta aquí porque yo digo, ¿verdad? O simplemente, pues no, no. Hay que tener sabiduría y tacto, o sea, estar lleno del Espíritu y tener sabiduría para responder ante una necesidad como esa. Y no sé por qué hoy la traigo con los sugieres, los amo de verdad, gracias por su servicio, pero son los frontmen, ¿no? Son los que están ahí en la iglesia, es el primero que usted ve cuando llega. Pero imagínate que llega alguien y tú eres sugier y te dice: yo vengo de la iglesia Testigos de Jehová. ¿Me puedes explicar acerca de lo que dice la Biblia en esto y en esto y en esto y en esto? ¿Y qué dices? No, yo háblale no, tú también. Hay que estar lleno de sabiduría, hay que estar lleno del Espíritu. Por eso digo que aún la tarea más técnica y más mecánica requiere de espiritualidad, porque nunca sabes, o qué tal que llega una persona llorando y dices: está quebrantada y tiene un problema, y nada más estás tú ahí enfrente, y no quiere hablar con nadie más que contigo porque le dice la bienvenida. Hay que estar listos, no nada más son los ancianos, no nada más son los diáconos, no nada más son los de la alabanza, son todos quienes ya estamos sirviendo. Es porque debemos de entender y asumir esto. Nos vamos a enfrentar a personas fáciles de llevar y a personas difíciles de llevar. Nos va a tocar a veces resolver problemas inmediatamente. Nos va a tocar a veces tratar con personas quienes tienen necesidades, ¿verdad? Y se necesita sabiduría, se necesita practicidad. Y esa sabiduría que solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Y para eso a veces uno le toca ser creativo de muchas formas, ¿no? Y Dios, hermanos, Dios es práctico, ¿no crees? Se requerían 7 varones. ¿Sabes por qué? Porque había 7 días de la semana. Entonces, uno para cada día. Dios es práctico. O sea, no lo hace muy difícil. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Aquí la pregunta es: ¿en dónde buscamos? ¿En dónde buscamos? Allá con Pastor Moore, ¿verdad? Dice: busquen de entre vosotros. Y es más, hay un punto importante aquí. No había otra iglesia. O sea, el que decía: no me gusta esta iglesia. Pues no hay otra, hijo, nomás está la de Jerusalén. ¿A cuál te vas? Todavía no estaba la de Éfeso, ni etcétera, etcétera. Nomás era la de Jerusalén. That's it. ¿No te gusta cómo se peina el apóstol Juan? I'm sorry for you. A ver si vas poniendo tu mira en las cosas espirituales y no en las externas. Es que, no. A mí Pedro no, habla como pescador. Sí, porque es que era pescador, ¿no? Pues me voy. Pues no hay otra, hijo. Solo hay un arca de Noé. Y esto derriba algo. Hay ministerios, llamados ministerios, que son ajenos a congregaciones locales. Que no, es más, no se congregan en ningún lado, no tienen ningún pastor. Soy el cantante fulano de tal. ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿A qué iglesia vas? Yo voy a todas las del mundo mundial, le voy viajando por todos lados. Y son ajenos a la congregación y ofrecen sus servicios como directores de alabanza, como profetas, como apóstoles, y se ofrecen al mejor postor. Se les llama ministerios paraeclesiásticos. O sea, son fulanito de tal ministries.
Y dices tú, bueno, pues, ¿a qué congregación local estás adherido? No, a ninguna. Pero se ha caído en tal de que no, sí, yo necesito ese cantante aquí, porque me va a llenar la iglesia. El que era de los Temerarios o de los, quién sabe qué, aquí lo quiero porque eso se llena, puro cumbiero aquí, ¿no? Bueno, esto no lo vemos en la Escritura. Dice, busquen hermanos de entre vosotros. No hace falta buscar en otro lado, de entre vosotros, de aquí. Y a las congregaciones que contratan a estos forasteros, como vemos en Jueces 17:7, pues no son lugares que le dan gusto al cliente, ¿verdad? Ahora, ¿quién le traemos? ¿A Luis Miguel Cristiano? Bueno, ahora le traemos ¿a quién? A Maluma Cristiano. Sí, porque ahorita que anda de moda eso, ¿no? Y es darle gusto, y por supuesto, al haber demanda, surge el Maluma Cristiano, ¿verdad? La selección debe ser de entre los miembros de la congregación, conocidos por la congregación, y sean los pastores quienes tomen la decisión final. La decisión final debe ser de parte del liderazgo de los pastores. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 4, hermanos, reafirma la prioridad para los apóstoles. Lo vimos el domingo pasado. La prioridad para los apóstoles era la oración y el ministerio de la palabra. Esa era la prioridad de los apóstoles. Culturalmente relacionamos liderazgo espiritual, fíjate bien, dije culturalmente, con un padrecito. Ese padrecito es el que hace todo en la misa, ¿sí o no? Canta, reparte la hostia, el padrecito hace todo en la misa, pero bíblicamente no es así, hermanos. Jesús mismo nos dio el modelo, ¿cómo? Delegando responsabilidades a los 12 y a los 70 después. No ves a Jesús haciendo todo. Jesús lo que hizo fue venir, delegar responsabilidades a los 12, delegar responsabilidades a los 70 y después hacer su obra, ascender a los cielos. Y decía el Señor, yo me voy, pero se queda con ustedes el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos. El pastor, hermanos, no puede visitar a cada uno. O sea, no puede, el pastor, sería imposible visitarlo a cada uno de la congregación o en una congregación medianamente numerosa. No, el pastor solamente, una sola persona no puede resolver todos los asuntos que ocurren. ¿Por qué? Porque descuidaría su salud. Yo veo cada vez más pastores infartados y otros se suicidan. O sea, ¿por qué? Porque consume energía espiritual, consume tiempo, pero además, si una sola persona se encarga de eso en una congregación, digamos como esta, descuida a su familia también. Porque los pastores tenemos esposa y tenemos hijos y pues primeramente es nuestro primer ministerio, a ellos, enseñarles la palabra, escucharlos, pasar tiempo con ellos. Si hay un pastor en una congregación medianamente numerosa en la cual ese pastor solamente hace y resuelve todo, su función principal, que es apacentar al rebaño, que es alimentar al rebaño por medio de la palabra, pues va a ser descuidada también. Porque una enseñanza como estas toma alrededor de 8 a 12 horas prepararla. Y hermanos, y hay otras, ¿no? Y otro tipo de ocupaciones que un pastor hace. Entonces, si esas 8 o 12 horas para este o para otro mensaje se le dan, no, es que a la hermanita fulanita de tal tenía retortijón y quería que fuéramos a orar por ella, ¿no? Ahí va el pastor. Habiendo otros hermanos quienes pueden ir a orar por el retortijón de la hermana, ¿verdad? Y después el pastor ya oró por todos los que tienen retortijón en la iglesia, ¿verdad? Ya fue, los visitó, ya oró, les hizo un tecito. ¿Qué más quiere, hermanito? Un tecito de manzanilla lo quiere. Y también aquí está, mira, el Pepto-Bismol y hasta de médico, las hacen muchos pastores, ¿no? Después llega el domingo o el día de reunión y dice, hermanos, no. A ver qué habla el Espíritu ahorita, ¿no? Y a ver, abra su Biblia aquí, ¿no? O no, la típica, no, yo siento que el Espíritu se está moviendo. ¿Cuántos lo sienten? Se está moviendo, ¿verdad? Se pasa el grupo de alabanza y ahorita aquí hacemos saltar a todo el mundo y estuvo tremendo el culto. ¿Y de qué fue la palabra? ¿Quién sabe? Pero estuvo re bueno. Salí hasta, me despeiné, mira. Pablo le mandó al joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2, le dijo, que hagas conciertos, que hagas shows de comedia cristiana, le dijo que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No estoy diciendo, hermanos, que sea malo que un pastor visite a un enfermo en un hospital, que lleve una despensa a un hermano necesitado, o que vaya a las prisiones. No estoy diciendo que sea malo, pero con el crecimiento de la iglesia van creciendo estas necesidades. Y se vuelve cada vez más difícil que un solo hombre, el pastor, cubra con cada necesidad. Y por eso se debe de delegar a hombres con las cualidades mencionadas anteriormente para que se suplan esas necesidades. ¿Está de acuerdo conmigo? O bueno, con la palabra, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí añado un elemento, ¿no? De fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esto, hermanos, porque dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Esto no quiere decir que la multitud levantó la mano, que hicieron una nominación y votaron y se queda y van siendo eliminados, ¿verdad? Y, a ver, aquí tenemos a Parmenas. ¿Quién vota por Parmenas? Sí, todos. No, aquí no está diciendo eso. A eso se le conoce como gobierno congregacional. Quizás usted venga de una iglesia en la que haya o había o hay un gobierno congregacional. ¿Qué es esto? Está el maestro de jóvenes y su esposa. Ellos son los maestros de jóvenes, van a estar por 3 años. ¿Por qué 3 años? ¿Quién sabe? ¿Dónde está en la palabra? No sé, pero sí dice el manual. Ok, 3 años va a durar bueno, votan por él y ya se le está acabando el periodo y no hay reelección, porque lo ponen así bien política la onda. Pero los que levantan la mano tienen que llenar varios requisitos. No son estos del capítulo 6, versículo 1, sino son otro tipo de requisitos que, bueno, a veces tienen sentido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ser fiel diezmador. Espérate, hermanito, ¿vas a levantar la manita? Espérate. Administración, chéquenme los diezmos del hermanito fulanito. No, sí, es fiel diezmador. Ah, bueno, entonces puede levantar la manita. Y hay otro, pero ese es uno, por ejemplo, ¿no? Ese gobierno congregacional no lo vemos en la palabra. Tampoco, hermanos, hay otro tipo de gobierno, que es un gobierno unilateral, y ese tampoco es bíblico, en el cual el pastor, o a veces la esposa del pastor, es la que corre la iglesia, es la que toma todas las decisiones, la esposa, ¿no? La esposa, ¿no? Tampoco vemos a Pedro aquí, o a la esposa de Pedro, porque Pedro tenía una esposa, no la vemos tomando la decisión final. ¿Y cómo ves? Pero no sé cómo se llamaba la esposa de Pedro, ¿no? Pero va Pedro, ¿cómo ves? ¿Te gustan los...? No, ese no me gusta. Ah, no, y así, ¿no? No vemos eso aquí tampoco. Lo que quiere decir es que los candidatos eran conocidos por la congregación. ¿Conocidos cómo? Como hombres de buen testimonio, como hombres llenos del Espíritu Santo, como hombres llenos de sabiduría. Y los 12 apóstoles tomaron la decisión final. Ese es un gobierno bíblico, en el cual el pastor con los ancianos toman la decisión. Y eso es lo que esta congregación practica. Si usted espera otra cosa, aquí le estoy dando de una vez para que vaya poniéndolo en su libretita. Y si dice, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir con un gobierno así. Bueno, así es todo casa de oración en el mundo. Entonces, bueno, nos dio mucho gusto verles. Ojalá nos pueda visitar nuevamente y puede seguir buscando una congregación que tenga el tipo de gobierno que usted espera. Pero eso es lo que vemos en la palabra. Vemos a los apóstoles, a los 12, tomando esta decisión final. La lista mencionada es de 7 varones, quienes por sus nombres nos damos cuenta de que eran helenistas. O sea, eran precisamente del grupo al que supuestamente no se estaba atendiendo. Los griegos murmuraban que sus viudas no eran bien atendidas, y estos 7 varones fueron seleccionados de ese grupo, de los helenistas, de los griegos. Y hay que aclarar, hermanos, que ninguno de esos varones eran los que estaban murmurando, no eran los que estaban causando divisiones. Eran hombres espirituales. Un hombre espiritual no anda murmurando. Un hombre espiritual no anda causando divisiones. Versículo 5. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los mismos apóstoles les impusieron las manos, mostrando así la decisión final, la aprobación de su ministerio. Y esta es la evidencia de que esta decisión estuvo en ellos. Servir, hermanos, es un privilegio, ya lo dije, pero también es una responsabilidad. ¿Qué tal? Nos gustan los privilegios, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal las responsabilidades? Esposos,
Tenemos privilegios, ¿verdad que sí? Con nuestras esposas, pero también hay responsabilidades. Y esto va para los que se quieren casar. No todo es privilegio en el matrimonio, hay responsabilidades también. Quienes sirven en la congregación, aún en la función de menos prestigio, y digo entre comillas de menos prestigio, representan a la congregación. Por eso es importante que sean de entre nosotros. O sea, no puede venir alguien y decir, pues yo a lo mejor aquí sí me quedo, no sé, soy visita, quién sabe. Bueno, sí, qué bueno, felicidades, no puede servir. ¿No? Porque el que sirve aún en la función más sencilla o más técnica, más simple, representa a la congregación. Representa al pastor, representa a los ancianos, representa a los líderes, representa a esta organización que está acá, el que está sirviendo. Su mala conducta, su mal testimonio puede ser de tropiezo al no adornar la doctrina de Cristo que se predica en la congregación. Pues sí, muy sana doctrina la que se predica allí. Pero yo escuché a uno de los servidores de la iglesia hablando mal del pastor. ¿Cómo está eso? Hablando mal de los líderes, hablando mal de uno y del otro y del otro y del otro. Bueno, no está representando ni siquiera a la doctrina. Ya no hablemos de los demás elementos, pero la doctrina no está adornando la doctrina de Cristo que se predica en la congregación. Por esto, más adelante, Pablo le dijo a Timoteo una cosa, en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos a la ligera. Take your time, Tim. Take your time, tómate tu tiempo. No impongas las manos a la ligera. Le dijo, no un neófito, o sea, un nuevo creyente. Y esto no quiere decir el que se convirtió ayer, sino pues, hay personas quienes tienen 30 años en la iglesia y siguen siendo neófitos. Siguen siendo nuevos creyentes, todavía se preocupan que si el árbol de Navidad, que si la de Starbucks es una diosa, que te la tomas y te tomas los demonios y que todas esas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando, hermanos, de gente espiritual, de gente madura en la fe. Por eso dijo, no, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dicho de otra forma, oye, apenas te dijimos que no sé, que dieras la bienvenida aquí, ¿no? Que oraras por alguien, que oraras por las ofrendas, por ejemplo, y ya te sientes, Billy Graham, no sé, te sientes ya, antes se te subió, envaneciéndote, caes en la condenación del diablo y después, ¿verdad? Viene a ser peor el asunto. La imposición de manos también representa la autorización de estos varones para la función que tenían. Es decir, públicamente ante los miembros de la congregación, lo que los apóstoles estaban diciendo, Parmenas, Esteban, toda esta lista de varones, quienes eran varones helenistas, están autorizados por nosotros para la función que están haciendo. Y son capaces de ejercer esta función, son capaces de tomar decisiones que van a glorificar a Dios cuando estén ejercitando esa función. Y esto, por ejemplo, había requisitos para las viudas. O sea, no es cualquiera que, hola, yo soy viuda. Pues sí, pero es viuda, pero tiene un galán por allá que le paga la luz, tiene otro galán que le paga el celular y tiene otro galán por allá. No. Por eso vemos en 1 Timoteo 5, desde el 3 hasta el 15, que habla acerca de los requisitos de las viudas. No cualquier viuda. Lee, apúntale, 1 Timoteo 5. Todo el capítulo 5 casi habla de a cuáles viudas puntualmente se les podía dar esta ayuda. No era cualquiera. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña un principio. No cualquiera que entra por la puerta y dice, ay, sí, ayúdenme, le vamos a ayudar. No es sabio, porque al rato se anda echando su churro y se anda comprando sus chelas y ¿sí? O sea, tiene que ser un miembro de la iglesia, a quien conocemos y decimos, sí, efectivamente, no tiene ni frijoles. El hermano, ya lo ayudamos, lo ayudamos con mucho gusto, ¿verdad? Porque a todos se nos ha atorado la carreta en algún momento, ¿sí o no? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al final, hermanos, lo que parecía ser una mancha terrible en la iglesia, porque a lo mejor te puedes poner muy dramático y decir, ay, qué iglesia, era una iglesia perfecta, o sea, vendían las propiedades, sanaban a los enfermos, predicaban, 10,000 convertidos y crecía, y de repente sale un chismoso por ahí, ¿verdad? Y una chismosa, y no, qué horror, qué terrible. Pero ¿sabes qué? Aunque esto parecía ser una mancha terrible en la iglesia, dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todas, incluyendo los chismosos, incluyendo los divisores, los rebeldes, incluyendo esos. El Señor hizo trabajar eso para el bien de su iglesia.
Dice que, yo pregunto, dice aquí en el texto que acabamos de leer, y crecía la palabra del Señor. ¿Dice aquí que creció el nombre de Pedro? No, ¿verdad que no? Dice que creció el nombre de la iglesia. Es más, ni siquiera se nos revela cuál era el nombre de la iglesia de Jerusalén. O sea, la iglesia de Jerusalén se llamaba Centro, quién sabe cuál, de no sé qué. No, la iglesia de Jerusalén, punto. Y la única que había. No se trata de engrandecer el nombre de un pastor, hermano. Hoy vemos que Dios levanta a hombres de Dios, quienes Dios los usa en esa forma particular y empiezan a predicar la palabra y empiezan a salir congregaciones de su congregación, abrirse misiones que se convierten en iglesias y toda esta red que es bíblico, lo vemos. Dios usó a un hombre, ¿no?, de entrada para eso, pero no se trata aquí de engrandecer el nombre de ese pastor, de ese apóstol, de ese predicador, de un movimiento, de un ministerio. No se trata de eso. Expresa el versículo 7 el meollo del asunto. Dice, y crecía la palabra del Señor. Eso es lo que le interesaba a Pedro. Lo vimos desde que curaron a aquel cojo. Dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre del Señor. No vemos a Pedro tratando de engrandecerse a sí mismo. Él decía, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso era lo que a ellos los movía, era Cristo, su palabra, y eso es lo que estaba creciendo. Cuando una iglesia se enfoca en predicar la palabra, en enseñar la palabra sin que nada le distraiga, sin permitir que nada le distraiga, vemos ese crecimiento. Dios prospera, Dios bendice, Dios multiplica, y es de bendición para el lugar en donde está, para la comunidad en la que está. Servidores espirituales funcionando, hermanos, no solo trajo la bendición de que las viudas fueran mejor atendidas, porque ciertamente las viudas fueron mejor atendidas. Tuvo un impacto todavía más allá, porque los apóstoles pudieron ocupar ese tiempo para predicar todavía más. En el templo, dice, y en las casas. Predicando todavía más. La función de los apóstoles, lo dijimos el viernes, lo repetimos, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, de esos 5 regalos de Cristo para su iglesia, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es esto que estamos haciendo ahora, hablar la palabra y perfeccionarte y salir de aquí diciendo, ¿sabes qué? Hoy aprendí algo que puedo aplicar a mi vida. Yo me acuerdo cuando era niño y mis papás me llevaron a ver la película de Batman. La primera, o sea, Batman, era súper chafa, se veía ese Batman todo flaquito, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo salí de ahí creyéndome Batman. Después me llevaron a ver la de Rocky y salí tirando, ¿verdad?, ganchos al hígado por todos lados. Es mi oración que usted, cada reunión, cada enseñanza, cada prédica que usted escucha desde aquí salga así, no tirando ganchos al hígado, ¿verdad?, ni queriendo volar como ni ponerse, bueno, ya, capa ni nada, sino de poner en práctica lo que está escuchando. Los apóstoles pudieron predicar todavía más, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, que ese es el objetivo. Y hay congregaciones que no está mal desear crecer, pero no solo en número, lo hemos dicho. Porque cuando se desea un crecimiento numérico, se les atrae por medio de shows. Y esta temporada que viene, yo no sé en dónde está la coneja que pone huevos en la Biblia. Pero todas las iglesias hacen esa cosa de recoger huevitos y a los niños y sí, porque así atraen. Está de moda, está bonito, es inclusivo, ¿verdad? Pueden venir de toda religión a recoger los huevitos y los niños la pasan chévere. Se les atrae por medio de ese tipo de estrategias, por medio de shows de comedia cristiana, como la traigo yo con esos tipos. Es que los vieras. Se les predica siempre lo mismo, siempre lo mismo. Un mensaje que llega únicamente al alma, solamente llega al alma. Y se pueden hablar mensajes y decir anécdotas que sean así bien dramáticas y, ay, si lloras, oh, sí, tuvo tremendo, pero no es espiritual, es solamente al alma donde llega. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En esos lugares en donde solo se predica un mensaje almático que llega solamente a la parte de las emociones, pues se llena de niños. Y ahí tienes el kindergarten en vez de iglesia. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, no por un kinder de niños espirituales. Esas iglesias están llenas de niños. Y esos niños
pues están en esos lugares y tarde o temprano como que pasa de moda el lugar en el que están. Dicen, no, ya, al rato sale otro predicador ahí que es famoso y abre su changarro, su iglesia, ¿verdad? Porque así lo ven ellos y se llena, todos los niños ahí van a oír a ese. Al rato pasa de moda ese lugar, se abre otro y ahí van todos los niños. Y ahí van, dice la palabra, llevados por doquier, por todo viento de doctrina de aquí para allá, siendo engañados. Los que genuinamente se convirtieron, porque, déjame decirte esto, aún en esos lugares se puede llegar a predicar el evangelio. Pues en algún versículo que lean, la palabra es eficaz y le puede caer a alguien como y recibirlo como una semilla y dar fruto y nacer de nuevo. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano, quienes genuinamente se convirtieron van a empezar a discernir y van a salir a buscar alimento sólido. No un lugar que les llene sus expectativas, no un lugar que este sí me gusta. Ese pastor sí me gusta cómo se peina. Ese pastor sí me gusta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes de lo que te estoy hablando? Etcétera, cosas externas. Quienes genuinamente se convirtieron salen a buscar alimento sólido, del que habla Hebreos, de ese alimento sólido que te alimenta, que te llena, que te nutre y dices, ¿sabes qué? Sígale, pastor. Ya lleva 1:14, pero sígale. Si una iglesia crece en la palabra, el crecimiento va a ser sólido. Con esto termino. Si una iglesia crece en la palabra, el crecimiento que tendrá esa iglesia será sólido. Quizás no todos estén cómodos, quizás no todos estén a gusto, quizás no se satisfaga los gustos de cada uno. Es que esa alabanza no me gusta. Bueno, ¿qué crees? La alabanza no es para ti, es para el Señor. Continúa diciendo, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La exposición de la palabra, hermanos, produce discípulos maduros. Eso es lo que estoy tratando de decir. Una iglesia en donde se predica todo este tipo de rollos produce niños. Pero una iglesia que predica la palabra de Dios produce discípulos maduros. Y dice el versículo 14 de Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está, ese discernimiento que es producido por ese alimento sólido. La madurez, hermanos, se mide por los frutos. Y aquí es en donde muchos se atoran, porque dicen, bueno, yo tengo discernimiento para el bien y para el mal. Y se toman la atribución y se caen del lado del caballo de la murmuración. Y dicen, aquí yo discierno, tengo mucho discernimiento y eso está mal, y eso está mal. Y las sillas son color del diablo porque es mezcla de quién sabe con cuál color, y etcétera, ¿no? Y así. Pero la madurez se mide por los frutos. ¿Cuál es el fruto? Muéstrame un creyente que predica el evangelio, que hace discípulos, y ese es un creyente que da fruto. Puede decir misa, que es súper espiritual, que es quién sabe qué, pero muéstrame. Pero nunca ha hecho un discípulo. Jamás ha invitado a alguien a la congregación, y de su trabajo menos, porque ya ves que dijimos, ¿no? Discípulos haciendo más discípulos trae multiplicación. Y fíjate lo que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era tal el impacto de esta multiplicación, que muchos que eran de la clase sacerdotal abrazaban la fe en Jesús. Dices tú, ¿cómo? Sí. Eran hombres piadosos, porque acuérdate que había un Zacarías en la palabra, quien era padre de Juan el Bautista, quien esperaba al Mesías. Ellos conocían las Escrituras y esperaban al Mesías, algunos quienes eran de la clase sacerdotal. Ellos cuando oyeron el Evangelio, vieron las señales y creyeron, sin ninguna duda. Hasta hoy, hermanos, para concluir, se siguen buscando servidores en la iglesia de Cristo. Se siguen buscando servidores en la iglesia. Hablo de la iglesia de Cristo y esta iglesia local también. Pero no estamos desesperados por poner a quien sea. Estamos buscando lo que la palabra nos dice que busquemos. Ahí no dice que le caigan bien al pastor, que lo inviten a comer, ¿verdad? Etcétera. Como dicen, que le haga la barba, ¿verdad? Yo tengo quien me haga la barba, no se preocupe. Hay requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y eso se dan en la comunión. Tiene que ser de entre ustedes. Así que la iglesia sigue buscando servidores. Sigue buscando servidores de entre sus miembros. Y aún, hermanos, Dios hoy le da la oportunidad a aquellos quienes, por su ignorancia, por
X circunstancia, han tomado el ministerio de criticar, el ministerio de murmurar, el ministerio de dividir. Y Dios les da a personas así la oportunidad para que comiencen a caminar en el Espíritu, para que pasen de ser los divisores, los destructores de la iglesia, a ser miembros de la iglesia, a ponerse la camiseta, a servir en la iglesia y a estar listos para ser parte de este crecimiento en la palabra. Si tú eres miembro de esta congregación, ya has visto cómo el Señor ha estado bendiciendo, y lo digo con toda humildad porque la gloria se la lleva el Señor. Has visto cómo el Señor está bendiciendo y está viendo un crecimiento, otra vez lo digo, no numérico, hermanos. A mí no me emociona que llegue mucha gente. A mí lo que me emociona es cuando alguien me dice: mira, te presento a este brother, es compañero de trabajo, le he estado compartiendo la palabra y lo discipulo y lo visito, aquí está, y está listo para venir a la iglesia. Eso me emociona, y eso le emociona a Juan, a Pedro, a los discípulos. Es lo que ellos buscaban. Si ellos buscaran un crecimiento nada más, mira, ahí se ponen en el atrio y hacían su show de milagros nada más. Es lo que les habían dicho. Los religiosos le dijeron: no hablen en ese nombre, hagan todos los milagros que quieran, pero no en ese nombre. Y es lo que nosotros buscamos. Y ser parte del crecimiento en la palabra. Aclaro, ya sea en esta iglesia local o en cualquier otra iglesia local, que sea una iglesia sana, es un gozo, hermanos, ser parte de él. Los requisitos, y quiero aclararlo también, no son para desacreditar a nadie. Tú viste que no dice aquí que sea malabarista, ¿verdad? Que se meta una espada por aquí, que no se muera, que vuele, que levite, que no. Hermanos, cada uno de nosotros, respóndame sí o no, podemos tener buen testimonio. Eso es una decisión. Mire, por más que yo ore por usted, o todos los ancianos de la iglesia oremos por usted, que tenga buen testimonio, eso depende de cada uno de nosotros. Mañana es lunes, a lo mejor mañana vas a trabajar. Si no has tenido un buen testimonio, tú decides, después del día de hoy, a partir de hoy voy a dar buen testimonio en mi trabajo. Ya no se me van a ir los ojos con las empleadas, con todas las que pasan, ¿verdad? Y así andan los ojos, ¿no? Ya no voy a dar kilos de 800 gramos, ya no voy a hacer mis tranzas, ya no voy a, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿no? Ya no voy a maltratar a mis empleados, ya no voy a trabajar menos horas, a robarme horas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene esa responsabilidad y esa decisión de dar un buen testimonio. Y es posible, ¿no crees? Se puede. Cada uno es responsable de llenarse del Espíritu. Llenarte del Espíritu no es una oración que te hacen y te das, ¿no? Sino es ir a la palabra. Es sustituir esos programas de los que hablé por la palabra de Dios. Y eso nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Esa lámpara y ese aceite es individual. Y eso es posible también. No es imposible. Y es más, es un gozo. Y tenemos en nuestras tablets, en nuestros dispositivos electrónicos, como quién sabe cuántas versiones. Y hay programas para leer comentarios. Y si tú quieres profundizar en la palabra, lo puedes hacer. No hay tiempo para perder. Cada uno de nosotros decide otra vez si es viernes 7:30 o 7 y decir: ¿sabes qué? Voy, me congrego. O decide: no, estoy cansado, tengo sueño, no puedo. Y bueno, ahora sí voy, ahora no voy. Y así es. Iré, no iré, me quiere, no me quiere. Y anda, ¿no? O sea, está en ese ruleta rusa, ¿verdad? Montaña rusa de las emociones espiritualoides. Pero cada uno decide: a partir de hoy, de esta semana, me voy a aplicar y voy a llenarme del Espíritu, voy a llenarme de la palabra. Cada uno es responsable de pasar del área intelectual, del terreno intelectual, porque a lo mejor te sabes 500,000 versículos de la Biblia. Qué bueno, gloria a Dios. Está bien, porque si te quedas ciego vas a poder, ¿verdad?, recordar esos versículos. Pero cada uno tiene la responsabilidad y la posibilidad de pasar del terreno del intelecto al terreno de la vivencia de la palabra. Eso es sabiduría. Lo otro es conocimiento. Te puedes conocer mucho, pero sabiduría es la aplicación de lo que se conoce. Eso es sabiduría. Otra cosa es astucia. Eso es otra cosa. Eso es en el mundo. Mira, ¿verdad? Como el niño que le dice al papá: papá, me hice menso el del micro. ¿Por qué? Porque le pagué y no me subí. No, eso es otra cosa. Pero ese tipo de cosas son astucia. Estamos hablando de sabiduría, que es que aplicar lo conocido, vivir lo que se conoce de la palabra. Cristo
hizo una promesa. Y vale más que atendamos a las promesas de Cristo y que las creamos. La promesa fue esta: ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Entonces creo que somos sabios si nos adherimos a la iglesia de Cristo. Si pasamos de ser enemigos de la iglesia, divisores de la iglesia, rebeldes, a hacernos parte de la iglesia. Porque acá adentro estás en el equipo ganador. Y no estoy diciendo acá triunfalista, pero es lo que dice la palabra. Mientras que nos mantengamos en su palabra, somos una iglesia que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Así que Él se vale, hermanos, aún de los defectos de una iglesia sana para respaldar la predicación de su palabra. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar para terminar. Hay mucho que podemos meditar. Y no vamos a despedirnos cantando, vamos a tomar unos cuantos instantes para que cada uno meditemos, ¿no? A lo mejor tienes el bocado aquí atorado en la garganta, que lo podamos tragar y digamos: Señor, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? He estado perdiendo el tiempo, quizás he estado en el equipo equivocado, pero hoy gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad. Dios no busca destruir a nadie. Dice su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que desea para sus enemigos. Para nosotros, sus hijos, pues pensamientos de bien y no de mal tiene. Así que cada uno de nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y tomar una decisión. No voy a pedir que levantes tu mano, que te comprometas. En tu interior puedes responder a Dios ante esta palabra que ha sido expuesta. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en tu palabra, porque tú nos muestras tu amor al revelarnos tu corazón que está en tu palabra. Y qué poco tiempo es, 1 hora o 2 horas incluso escuchando la palabra, a comparación del tiempo que pasamos frente al televisor, del tiempo que pasamos frente a nuestros dispositivos, el tiempo que pasamos platicando con amigos. Pero, Señor, tú aquí en ese tiempo nos muestras tu amor, nos revelas tu corazón y tu voluntad. Y tú estás, Señor, en este proyecto que es tu iglesia. Te agradecemos por darnos la oportunidad de conocerla, por darnos la bendición y la invitación para adherirnos a ella, pero no para adherirnos como uno más, como solamente alguien que está allí pasivo, que está inerte, sino alguien, Señor, quien toma la responsabilidad, quien ama tu obra, quien ama a sus hermanos y que camina siendo parte de este crecimiento, de esta madurez espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te agradecemos por los hombres de Dios a los cuales tú has usado para que haya congregaciones que se preocupan por la sana doctrina. Te agradecemos por ellos, los bendecimos, los honramos, como dice tu palabra. Y también, Señor, pero principalmente nos apegamos a tu palabra. Queremos crecer en ella. Queremos fructificar en ella. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Bendice a mis hermanos y a aquellos quienes vienen como visita, Señor. Bendíceles también. Te agradecemos por este tiempo y que sea una semana de reflexión en tu palabra, que sea una semana en la cual nosotros nos enfocamos en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y disponemos nuestros corazones para esta próxima semana que viene, en la cual estaremos aprendiendo y siendo edificados en ese camino a la cruz, el cual por amor a nosotros tú caminaste. Que ese tiempo lo usemos también para evangelizar. Fortalece a mis hermanos, dales de nuevo para que puedan predicar tu evangelio. Dale sabiduría para que sean discipuladores de aquellos a quienes ellos les predican también. La sensibilidad para visitar a aquel quien está enfermo, para atender alguna necesidad. Porque eso es tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, te agradecemos.